decirle algo primero. Primero de Corintios capítulo 13, verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Damos gracias a Dios por la palabra, porque entendemos que a través de las Escrituras encontramos la palabra de Dios, que es aquella que tiene la capacidad de direccionar hacia nosotros y ponernos el norte hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos. Señor, gracias. Mira, durante todos estos domingos, durante todos estos 3 meses hemos tratado de ser intencional. Le damos gracias a Dios por la estrategia que implementamos durante todo este año, de poder no hablar de muchos temas, sino poder hablar un tema, y esto nos ha llevado a nosotros a que por medio del ejercicio podamos profesionalizarnos en algo. A veces nos llenamos de mucha información y quizás eso no garantiza que nosotros estemos entendiendo aquellas cosas a las cuales estamos siendo expuestos. Por lo tanto, este último trimestre le hemos denominado Caminando hacia una iglesia madura, dando a entender que lo que es caminar y hacia es un proceso continuo y constante, la cual debe ser toda la vida. Esto nos lleva a nosotros a entender que el hecho de que nosotros hayamos durado estos 3 meses hablando de eso, no quiere decir que lo hemos logrado. Esto no va a decir, esto no tiene que llevarlo a usted a entender que usted está completo. No, simplemente se estamos poniendo dirección de hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde usted tiene que dirigirse. Hay una función y una tarea individual que cada uno de usted tiene que ejercer. Y durante todo este trimestre yo traté de poder resumir por lo menos algo de cada expositor para poder traer a la memoria de ustedes. Pero antes de llegar ahí, no quisiera dejar de mencionarle que muchos de nosotros en este proceso de madurez, señores, estamos luchando con cosas internas propias de nosotros. Hay cosas que nos amargan la vida de manera diaria y constante. Nos hacemos preguntas de cómo es que hay cosas en nuestras vidas que se repiten. Como que yo quisiera abandonar cierto patrón que de una forma u otra me está dirigiendo y se repite como si fuese un ciclo. Hay muchos de nosotros que hemos experimentado repeticiones de ciclos. Y es como que hoy yo estoy pasando una crisis, la paso, y de repente como que cada cierto tiempo, a veces expresado en meses, días o a veces años, como que eso vuelve y se repite. Es como un boomerang. El boomerang es que tú lo tiras y vuelve. Muchas de estas cosas se dan porque nosotros a veces nos parecemos a la rata. ¿Qué es la rata? La rata, hay una dinámica que se repite mucho, que la hemos visto durante muchos lugares, que es la rata que da vuelta en el círculo. ¿Quién la ha visto? La rata que da vuelta en el círculo. Es interesante esta dinámica y es bueno que nosotros podamos entenderla para poder ejemplificarla y aplicarla a nuestra vida. Vemos que la rata está dando vuelta y uno se pregunta cómo la rata va a salir de ese círculo. Lo interesante es que si la rata aumenta la velocidad, ¿sale del círculo? Si reduce la velocidad, ¿sale del círculo? Tampoco. Porque el salir o mantenerse en el círculo no depende de la velocidad que ella ha establecido, sino depende de la posición que ella ha asumido. Por lo tanto, lo que lo va a sacar del círculo no es si aumenta o reduce la velocidad, sino si cambia la posición en la que él está. Asimismo, lo que nos va a sacar a nosotros a veces de estos círculos de inmadurez no es la velocidad que yo pueda activar, sino que yo cambie la posición. Por eso que estos círculos que nosotros entramos de manera constante son los que producen que estos ciclos se repitan cada cierto tiempo. Si usted constantemente está dando vuelta en el mismo círculo, quiere decir que usted va a tener constantemente los mismos resultados. Desde un punto de científico podemos recordar una frase muy famosa de Albert Einstein, donde decía,
si quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper los círculos para entonces cerrar los ciclos. Yo voy a romper el círculo que me tiene dando vuelta en el mismo lugar para entonces evitar que el ciclo constantemente vuelva y se repita. Durante este proceso hemos aprendido durante estos 3 meses lo que es ser niños, lo que es transicionar a lo que es la madurez. Hemos aprendido lo que es el diseño. Y es bueno que usted sepa que durante todo esto, lo que nosotros queremos lograr es que usted se convierta en, vamos a poner un ejemplo fácil, el barco. Hay 2 cosas que usan los barcos. Una es hélice y otra es el ancla. El ancla logra que el barco, ¿qué haga? Que se detenga. La hélice, ¿qué hace? ¿Qué produce en el barco? Que usted se mueva. La niñez está relacionada al ancla. La madurez está relacionada a la hélice. Yo te pregunto a ti, ¿qué clase de persona tú quieres ser? ¿Tú quieres ser una hélice o tú quieres un ancla? ¿Qué tú quieres ser? Entonces, el niño es aquel que produce movimiento. El maduro es aquel que produce movimiento. El niño, por lo regular, es aquel que produce estancamiento. Porque alguien que constantemente vive produciendo cierto nivel de parálisis. Entonces, podemos ver que Basilio, cuando estuvo aquí, habló acerca de la madurez. Y habló que la madurez no era para salvación, sino que la madurez era un asunto para nosotros ser efectivos en las asignaciones que Dios nos puso aquí en la tierra. Y que hablar de y que decir de lo que habló Rafael, donde él estuvo enseñando que hay que nacer y todo el que nace tiene que llevar un fruto. O hablar de lo que estuvo hablando Amín. Habló de las 3 características que tenía que tener una iglesia. Dice que una iglesia madura es aquel que identifique con precisión el alimento que recibe. También dijo que una iglesia madura es aquella que entiende que Cristo es su sustento. Y habló un tercer punto, que una iglesia madura es aquel que no opera con mezcla de cosas. Ok, también podemos mencionar algunas cosas que Willington estuvo enseñando durante el trimestre. Estuvo hablando acerca de lo que era la vida y sus tipos. Y estuvo también hablando de cómo nosotros podemos decodificar lo que nosotros somos en el espíritu, que estamos completos, a que toque la realidad de lo que nosotros somos diario. Evel durante el proceso estuvo hablando de que para madurar hay que dejar cosas. Que el asunto de madurez es un asunto de dejar cosas. Osvaldo estuvo hablando de que todo el mundo tiene que ser expuesto a la palabra y que tenemos que dejar el comportamiento de niños, y él hizo hincapié que no se puede hablar de vida eterna en aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Víctor estuvo hablando acerca de lo que fueron los jugadores, mencionó lo que fueron los fanáticos, y de acuerdo al compromiso que cada quien puede realizar. Y qué más, y cómo no dejar para el cierre una expresión de cuando Lizzie estuvo predicando, y es que cada quien tiene que atender su cartón. Entonces, cada quien tiene que atender ¿qué? Su cartón. Y hubieron 2 cosas que Lizzie mencionó que me gustó mucho, y fue el asunto de la relación entre el temor y el miedo. El miedo me protege, pero el temor me limita. Por lo tanto, yo voy a botar el temor y voy a guardar el miedo. Entonces, dicho este resumen,
de todo lo que estuvimos hablando, concluyo con una cosa, para que pasemos al debate. Yo estaba meditando algo interesante y es que la madurez tiene que llevarnos a nosotros a no simplemente demandar madurez, sino también tenemos que ofertar madurez. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Nosotros nos reflejamos como algo de oferta y demanda. Parte del problema que a veces nosotros tenemos que enfrentar es que nosotros demandamos del otro que el otro sea maduro. E incluso cuando el otro me va a medir, yo quiero que el que me mida ¿de qué forma? Con madurez. E incluso nuestro nivel de ofendibilidad es alto. Y decimos, él no es maduro porque él me habló mal. Y eso está bien. Eso es nosotros demandando madurez. El problema está que muchas veces nosotros demandamos madurez, pero de lo que nosotros sale como oferta es un fruto maduro. Entonces nosotros queremos recibir el fruto listo para comer, pero cuando lo ofertamos muchas veces hasta en calidad de semilla ni fruto es todavía. Porque queremos que la gente me trate con madurez, pero cuando yo acciono ¿de qué forma? De manera inmadura. Y eso se refleja en muchos detalles de nuestra vida diaria, en el comportamiento como iglesia, en el compromiso que usted asume, las asignaciones que usted hace. Señores, finalizo con esto. Nosotros como iglesia necesitamos que alcancemos madurez para que ese hijo maduro no tenga la ñoñería que vemos constantemente, pero también para que sea efectivo, entendido en el propósito y sea alguien que lo dé todo: tiempo, talento y tesoro. Y para que ustedes entiendan lo que es darlo todo, le presentaré una analogía. Un momento están dos animales tratando de poner un negocio. Y se llama, una es la gallina y otra es el puerco. Ambos están poniendo un negocio. Y dice la gallina, y ellos deciden poner un negocio de comida. Y luego que deciden poner un negocio de comida, están pensando qué producto es que van a vender. Y dice la gallina, bueno cerdo, hagamos algo interesante. ¿Y qué vamos a ofrecer? Dice, vendamos huevo y tocineta. Y dice, bueno, dice la gallina está contenta. Y dice el cerdo, no, a mí no me conviene ese producto. Y dice la gallina, claro que sí, porque ambos nos involucra. Ambos nos involucra. Y dice el cerdo, es cierto que nos involucra. El tema es que la forma que te involucra a ti es un asunto de relación. Dice la gallina, ¿por qué? Claro, y dice el cerdo, claro, porque tú pones el huevo y ya, yo tengo que poner la vida. Entonces, ¿cómo nosotros a la hora de asumir un compromiso no lo hacemos como la gallina que pone el huevo y no le importa? En esto tenemos que llegar al punto de darlo todo. De darlo todo. Darlo todo es un asunto de madurez. Así que vamos a pasar al panel, señores. Entreguen la pregunta para que la vamos a leer. Ok, dice la primera pregunta. ¿Qué es una iglesia madura? Bendiciones, amado. Yo creo que entender lo que es una iglesia madura es cuando nosotros entendemos que hemos dejado la etapa de niño y hemos alcanzado madurez. Pero madurez no en el tiempo, porque yo tenga 15 o 20 años, sino que yo he entendido lo que es madurez porque soy una persona que lo ha alcanzado todo en Cristo. O sea, me doy a explicar. Nosotros decimos que en Cristo estamos completos.
Más sin embargo, vemos que nosotros nos faltan cosas, nos ofendemos, a veces peleamos por cualquier cosita, nos airamos y también muchas veces estamos siendo esclavos hasta del mismo sistema que nos gobierna. Yo creo que una iglesia madura es aquella iglesia que en vez de la tierra gobernarlo a ella, la iglesia gobierna la tierra y convertirse en persona inofendible. Vamos a dejar que otra persona aporte algo más. Una iglesia madura. En una ocasión nosotros definíamos madurez como esa capacidad del bien conducirse en determinados momentos. Es decir, sin que esa definición sea limitativa a todo lo que la madurez pudiera implicar, de manera sencilla podemos establecer esa definición. Es la capacidad del bien conducirse en determinados momentos. El pastor Luigi describe la madurez como equilibrio, como un balance, en no irse a un extremo ni irse a otro. Importante es que la iglesia entienda que... Hola. Sí, fue que se fue que la madurez, amados, no es fortuita. La madurez no fue que empezamos en octubre a hablar de madurez y ya en noviembre usted es maduro, sino que es un proceso al cual la iglesia de Cristo muchas gracias, la iglesia de Cristo es sometida y es según Cristo se va formando, es decir, según la iglesia va siendo conformada según Cristo va creciendo en nosotros, según vamos dando la medida de Cristo. Como decía Víctor, estamos completos, ya el Padre nos depositó todo por dentro. Ahora, como dice Wellington, esa transferencia que nos hicieron, tenemos que hacer una especie de transacción. Es como que nos hicieron una transferencia en dólares y tenemos que convertirla a pesos. Es decir, toda esa plenitud que hemos recibido del Padre, tenemos necesariamente que traducirla en nuestro día a día. En palabras llanas, la madurez es, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la medida de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Amén. Varón perfecto no es aquel que no comete errores, sino aquel que ha nacido de nuevo, ha muerto a la carne, deja que Cristo se vaya formando y entonces va escalando en esa estatura. No menos importante, la madurez es un punto de no retorno. O sea, yo no soy maduro ahora en diciembre y en enero soy inmaduro. Sí, para que nos vayamos entendiendo. Porque como dice la canción muy popular, plátano maduro no vuelve a verde. Tan sencillo como suena. Sí, porque vemos algún comportamiento en algún momento determinado y podemos decir, oye, pero fulano está madurando, pero luego vemos que ese fulano o esa fulana se puso verde. Totalmente. Entonces la madurez, señores, es un punto de no retorno. Dejemos que Cristo se forme, vamos a avanzar en la madurez. Por favor, no nos devolvamos. Muchas gracias. Saben que hay una transición entre madurez y no madurez, y es maduración, que es el proceso que utiliza el vegetal cuando va llegando al punto de maduro. Es la maduración, y es lo que se va produciendo en nosotros, ese proceso de maduración, que es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo. Y una de las evidencias de que estamos madurando es que estamos renunciando a nuestra vida individual y vamos amando lo que es la vida del cuerpo, el bien común y el bien de todos. A medida que el nivel individual suyo es alto, es porque su nivel de madurez es bajo. Cuando su medida de individualidad es bajo, es porque su nivel de madurez es alto. Es una de las mejores formas que entiendo que podamos graficar qué es madurez. Yo creo que el asunto de la madurez o la iglesia madura ha sido un tanto difícil a veces de asumir lo que esto implica,
porque hemos tenido por mucho tiempo malas definiciones de ambas cosas. Hay que descomponer la palabra a mi modo de ver. Ya la iglesia hemos hablado de forma reiterada, cada servicio que iniciamos se explica que la iglesia no son las paredes, sino que somos nosotros. Y en ese mismo tenor, uno mira en las escrituras, siendo breve, de que la iglesia tiene la asignación eterna de dar a conocer aquellas riquezas que en Cristo se nos han sido dadas. Ahora, como la iglesia tiene que tener ese desarrollo administrativo, entonces no puede gestionarlo desde la inmadurez, porque la madurez lo que hace es que nos califica para administrar, para bien gerenciar esos recursos que nos pusieron en la mano. Y de alguna forma quisiera decir que nosotros asociamos muchas veces madurez con el activismo y con la mala interpretación o la operatividad de los dones. Un ejemplo bíblico: la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía todos los dones, pero no necesariamente porque operaba en los dones espirituales era una iglesia madura. Pablo le dijo: yo quisiera hablarle como espirituales, que en este contexto es sinónimo de madurez, pero no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero ¿a quién se le está diciendo esto? A gente que tiene todos los dones, hablan en lenguas, operan en palabras de sabiduría, pero aún había división entre ellos. Porque la madurez se va a ver reflejada cuando la vida de Dios, de alguna forma, pase de la música que cantamos, de la escritura que leemos, al día a día. Y concluyo: la madurez, la persona madura puede hacer uso de los dones espirituales, pero no necesariamente el que opere en los dones es maduro. Ok, la siguiente pregunta: ¿cómo identificamos una iglesia madura? En el funcionar del día a día de este Hijo de Dios y en el desenvolvimiento de lo que es la iglesia, ahí se expresa la madurez. En cómo hablamos, si ya dejamos de hablar de un yo a un nosotros, a un somos, a un caminamos, a llegaremos, trabajemos, donde se rompe el individualismo y comenzamos a operar desde un cuerpo, no de labios, sino desde una intención real del corazón, de reír con el que ríe, de llorar con el que llora, y poder ser partícipe en uno, decir: yo me tengo que vertir en la vida de otro porque esta persona me necesita a mí, y estar nosotros en la disposición de entender que no hay nadie mayor que nadie, sino que todos estamos caminando a la misma medida de Cristo, donde también el que está de este lado necesita soporte de otro. Se me va el hilo. En esa misma línea, en la carta a los Corintios, en la primera carta, nosotros encontramos una situación. Tenemos gente que ya nació de nuevo, que fue partícipe de la vida de Dios, y entonces a esa gente se le puede hablar de vida eterna. Pero tienen una situación, un problema, que esa vida de Dios que ellos han recibido no han podido hacer ellos que toque las esferas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos hablaban en diferentes lenguas, operaban en los dones, si usted quiere más detalle, vaya a la carta, pero tenían una problemática: había disensión entre ellos, no hablaban una misma cosa entre ellos, no operaban en un mismo sentir. Entonces, una forma básica de identificar la madurez y la espiritualidad es ver cómo lo que cantamos, lo que predicamos, lo que decimos creer, se ve en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente dentro de las paredes, sino que los hijos respeten a padre. Hijo, ¿cómo sabes si eres espiritual? Si respetas a papá. Padre, ¿cómo sabemos si eres espiritual? Bueno, sencillo, si no provocas a ira a tu hijo. ¿Cómo podemos saber si el empleado es espiritual? Si se sujeta al empleador. ¿Cómo sabemos si el empleador es espiritual? Si él no abusa de la posición que tiene. Porque la madurez, que es la vida de Dios impartida en nosotros, tiene que verse en todos los escenarios. Mujer, tú eres madura, te sujetas a tu esposo. Hombre, tú eres maduro, tú tratas bien a la esposa. Entonces, eso tiene que ser evidente. Porque no podemos cantar en el espíritu que estamos completos y estamos plenos, si hablamos en lengua, brincamos, saltamos, pero cuando salimos de aquí parece como que el cielo se queda y encontramos
la cruda realidad, el infierno en casa. Ya, yo creo que lo dijeron todo. Yo creo que identificar una iglesia madura es poner un niño ver un niño en su vida biológica, totalmente un niño. Y cuando una persona adulta actúa como un niño, entonces no está teniendo madurez. Cuando un adulto deja de actuar como niño, entonces estamos teniendo madurez. Cuando la iglesia está actuando como un niño en todas sus características biológicas, entonces no hemos alcanzado ningún tipo de madurez. Entonces tenemos que ver la iglesia madura es porque todas las cosas de niño ya la ha dejado atrás. ¿Qué se puede hacer para alcanzar la madurez? Bueno, si tú ligas la harina con el agua, mantequilla, un poco te da pan. Lo digo así porque a veces uno, no todo se resume a fórmulas. No todo se resume a un paso sí, un paso no. Pero una de las cosas que las escrituras pueden establecer de que nosotros podemos hacer para alcanzar la madurez es reconocer nuestra condición actual. Lo mejor que usted puede hacer es reconocer y sincerarse. Bueno, yo soy un niño. ¿Cómo yo transiciono? Bueno, vamos a conocer qué cosas hace un niño y qué cosas hace un adulto. Bueno, un niño bebe leche, un adulto come plátano. Ok. ¿Qué yo necesito para dejar la leche a pasar el plátano? Hay un proceso. Por ejemplo, a veces en la medicina hay procesos donde dicen a los niños que se cambia la forma en que se come, cómo se le va introduciendo un alimento de manera líquido, después medio semilíquido, algunas dicen como en forma de papilla, después van en trozos, después hasta que la persona puede comer de manera individual. ¿Qué me cuesta ir de un lugar a otro? Esas son las cosas. Bueno, yo tengo un problema de niñez, soy irresponsable, tengo tal cosa. Bueno, ¿qué me cuesta dejar esas cosas? Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para poder avanzar la madurez es ser expuesto constantemente a la verdad. Ser expuesto constantemente, ¿por qué? Porque la verdad llega a nosotros en forma de un espejo y muestra lo que somos. Y una vez yo veo lo que soy, no puedo ser, dice la Biblia que aquel que se muestra como un espejo, la única forma donde hay problemas, según el libro de Santiago, es cuando él escucha la palabra y no la hace. Entonces dice que es aquel que se ve en un espejo, que inmediatamente se retira, olvida de cómo él era. El niño lo desnudan y luego que lo desnudan, él se olvida que estaba desnudo. Entonces, si usted quiere empezar a alcanzar madurez, es poder poner en accionar aquella verdad que usted lo están exponiendo de manera constante. La iglesia que no madura se pierde. No. Miren, el pastor Luis Miguel en su intervención reciente estableció que la salvación la madurez no es para salvación. Todos los que estamos en Cristo hemos sido salvos. Ahora bien, el problema está en la administración de esa salvación, que es el proceso hacia la madurez. Es decir, no nos perdemos. Miren, nosotros ayer estuvimos en un lugar reunidos con algunas personas y alguien tuvo una intervención y decía, no, porque hemos pasado de una cosa a otra y de una cosa a otra, pero son cosas que ni nos salvan ni nos condenan. Y yo pensé dentro de mí, yo dije, sí, no nos salvan ni nos condenan, pero nos hacen imprecisos. Es bueno que entendamos que la gestión hacia la madurez es imperativa, o sea, es necesaria para nosotros ser precisos en nuestra vida de hijos de Dios. No te salva ni te condena, pero te hace impreciso el no madurar. ¿Es cuánto? ¿Hay algún grado límite de madurez o hay que constantemente vivir madurando? Bueno, un grado límite la escritura plantea en el libro de los Efesios, que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en relación a Cristo. Ahora, el siguiente aspecto de la pregunta es que si tenemos que ir madurando día a día, obvio que sí, que tenemos que madurar de forma constante, porque, bueno, ahorita tenía una conversación con el pastor y salieron a relucir tres cosas: que la verdad
en nosotros tiene una etapa donde ella se alumbra o se revela. Hay una siguiente etapa donde la verdad tiene que ser constantemente renovada para evitar un embotamiento, que sería una tercera etapa. Entonces, no es, bueno, el ejemplo más práctico, bueno, no voy a meterme ahí. La idea es que tenemos que exponernos día a día a la palabra de Dios con el fin de que nuestro entendimiento se renueve para que precisamente sigamos avanzando hacia la madurez. Y madurez, valga la redundancia, tiene que ver con precisamente poder elevar a modo de conducta lo que hablamos y lo que decimos creer. Entonces, ¿cómo se va a ir incrementando tu madurez o el nivel de madurez que hay en ti? Bueno, bajo un proceso de entrenamiento. Tú no tienes paciencia, Dios te va a hacer madurar en la paciencia. No tienes fe, te van a hacer madurar, pero es necesario de que seamos expuestos a estos procesos. Ok, pregunta nuestra querida Yandra. ¿Cómo saber cuando hemos alcanzado la madurez necesaria? Bueno, fue casi la misma pregunta de ahorita. Mire, señores, nosotros tenemos aquí bastantes niños que están aquí. Si estos niños no dejan de jugar con los juguetes que jugaban desde niños, ellos siempre van a ser niños. Y ellos van a crecer en edad, en estatura, pero siempre se van a comportar como ¿qué? Como niños. Si la misma Diana todavía quiere estar jugando con muñequitas, con cositas, ella va a tener la edad de adulta, pero va a tener una mente de niño. Habemos muchos de nosotros, o algunos de nosotros, para no decir muchos, que ya debieron de dejar la muñequita, debieron de dejar los jugueticos, que empezaron desde cuando empezaron. Entonces, hasta que ellos no dejen los jugueticos, hasta que ellos no dejen la muñequita, ellos van a ser niños. Entonces, ¿cómo nos perfeccionamos en la madurez? Entendiendo que hay otras cosas que nosotros tenemos que ejercitarnos, dejando todas las cosas que son de niños. ¿Cómo saber si estoy actuando de acuerdo a la madurez que he adquirido? Bueno, hay una sola medida y es la imagen de Cristo. Y pudiera decir lo que mencionaba Osvaldo, no podemos hablar de una vida, de un camino de madurez y un crecimiento si no hemos nacido de nuevo. Entonces, este sería el paso inicial. ¿Nací de nuevo? Pues mi día a día, hay un detalle interesante. Todos nosotros podemos ir trabajando en un área de nuestra vida de manera constante. Siempre hay algo que mejorar. Si nosotros evaluamos nuestro ser como un producto, podemos decir, el día de hoy mi producto tuvo falla en paciencia, tuvo falla en expresión correcta de amor. Al día siguiente usted evalúa y dice, no puedo permitir que este producto salga de la misma manera. Cuando se presente una situación incómoda, entonces yo vengo y digo, bueno, déjame frenarle a mi lengua. Déjame contar hasta 10 y de repente el 10 ya no es suficiente, hay que contar hasta 20. Debemos de ejercitarnos en que esta vida que se ha producido en nosotros sea efectiva. Y lo que todos hemos hablado y rectificado, la madurez nos lleva a enfocarnos en la asignación que hemos recibido eterna de expresar la vida del Señor. Esto es iglesia. ¿El conocimiento hace a las personas maduras? Bueno, miren qué pasa. El conocimiento sí hace una persona madura. Pero qué pasa es que el conocimiento se expresa de dos formas: a través de información y a través de incorporación. Cuando el conocimiento es información que no ha pasado por nuestro ser interior, no te hace maduro. Cuando el conocimiento pasa, llega a nosotros y llega por medio de incorporación, entonces sí nos hace una persona madura. El mejor ejemplo que podemos mencionar es que los países, para que en un país un avión pueda aterrizar, tiene que haber un aeropuerto. Entonces, asimismo, hay cosas en nosotros que tienen que funcionar como el aeropuerto.
para que la vida de Dios pueda aterrizar en lo que nosotros somos. Hay muchos de nosotros que no tenemos ese aeropuerto. Y por no tener ese aeropuerto, entonces la información no pasa como el avión, volando. Y no aterriza en nosotros. Entonces, el conocimiento tiene que traerte lo que fue entendimiento de los diseños de Dios. Y tú vas a actuar por los diseños. Y mira un ejemplo de madurez fácil. Estos escalones, ¿para qué son? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, cruzan por ahí. Entonces, ¿por qué? Lo saben, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo usamos? Porque aquí pasó como información y el que lo usa lo incorporó. Déjame decir algo breve, mire. Señores, una gente que está gordo tiene que tener el conocimiento de cómo rebajar. Pero de inmediatamente tiene el conocimiento no quiere decir que va a rebajar si no lo pone en práctica. Es lo mismo. Todo el mundo sabe, mira, no puede comer eso. Ya tiene el conocimiento. Sabe lo que no debe de comer. Ahora tiene que ponerlo en práctica. Déjenme leerle algo para responder a eso. Lo escribió Wellington, es de su autoría. Me dijo, no se puede quedar. Por favor, si te toca, léelo. Miren. Y este es el momento donde usted sí debería anotar de manera seria. Él dice, los asuntos de la niñez tienen que ser abandonados. Primero, el niño no identifica con precisión el alimento. Aunque se le suministra leche, él no identifica, o sea, la niña de Wellington, la más pequeña, no está en calidad de saber si se le está dando leche natural, no está en calidad de identificar con precisión el alimento. Identifique si a usted se le está poniendo un alimento aquí jueves tras jueves, domingo tras domingo, que usted no lo ha identificado con precisión, usted es un niño. Hola. Hola. El niño, amén, I know. El niño tenemos que obligarlo a comer. Hay que estar insistiéndole con los devocionales. Hay que estar insistiéndole los jueves para que venga. El niño hay que obligarlo. A Samantha, Sanli la ha tenido hasta bajo amenaza para que coma. Así. Entonces el niño tenemos que obligarlo a comer. Tercero, al niño le encanta el entretenimiento, el activismo. Se siente improductivo porque confunde el movimiento con el avance. Usted tiene que estar en calidad de entender que aquí usted no viene a ser entretenido, sino entrenado para gestionar la precisión en su vida de hijo de Dios. Amén. Amén. Lo cuarto es, le encanta hablar de rudimentos. Que si el diezmo, que si el bautismo, que si los demonios, que si el hablar en lenguas, que si... Le encanta todo. Le encanta hablar de rudimentos, menos ponerse para lo que tiene que ponerse. Hola. Ajá, le gusta hablar de diezmo, pero es para ver si el pastor le dice que el diezmo no es bíblico para no dar nada. Eso es lo que el niño anda buscando. Hola. Entonces, sí, porque ahorita yo venía hablando con Juan Pablo y él me dice, no, porque el muchacho de la peluquería me dice que cuando él fue cristiano, que veía unos demonios que se iban de una ventana volando de un lado a otro. Digo, y ya él gestionó si nació de nuevo o no. Pues está pendiente a todos los demonios que andan, pero está muerto. Eso es como ayer alguien nos preguntaba, mira, a mí me preguntan de la vida después de la muerte. Sí, la gente está pendiente a la vida después de la muerte. Lo que la gente no está pendiente a resolver con la vida su asunto de muerte que tiene hoy por hoy. Hola. Hola. Quinto y no menos importante, el maduro sabe que tiene que comer y él es intencional en relación a su alimento. La madurez se define por el ser o por el hacer. Obligatoriamente tenemos primero que ser para luego hacer. La Biblia es muy clara en eso. La madurez que nosotros expresamos en Cristo no es una madurez que puede ser incorporada por nuestro activismo,
por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Le voy a dar varias citas. Yo quiero que usted anote 3 citas. 3 citas. La Biblia es muy puntual al decir que a nosotros se nos predestinó para que fuésemos adoptados como hijos de Dios. La palabra adopción en ese contexto tiene que ver, bueno, a mí lo predicaba, a mí lo decía, que es la palabra iuiosesia. Iuiosesia. ¿Por qué lo deletreo? Para que los bereanos investiguen, sea serio, intencional, como maduro que usted es, no se coma el cuento y vaya e investíguelo. Siguiente situación. La escritura plantea, voy para allá, bueno, no di la cita. La cita es, esa está, gracias Ivette. Ese texto está, número 1, en Efesios capítulo 1, verso 5. Por amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por su respeto de su voluntad. La siguiente cita, Gálatas capítulo 4, verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos suyos. Otra cita. Perfecto. Entonces, ¿por qué menciono eso como un preámbulo para responder a la pregunta? Antes de Dios exigirnos que nos comportemos como hijo maduro, Él puso la medida dentro de nosotros. Amén. Por eso mencioné esas 2 citas. Vamos a operar en el hacer. Claro que tenemos que hacer, pero no divorciado del ser. Primero somos y luego hacemos. ¿Se entendió? Pregunta Catherine. ¿Cómo los niños podemos alcanzar la madurez o caminar hacia ella? Verán, la madurez no es un asunto de edad. La madurez es un asunto de avance. Tú tienes niños de 8 años que lo pones a igual modo y sus pensamientos va a estar determinado por la forma en la que piensan. Y la forma en la que piensan está determinado por lo que comen. Y lo que comen es lo que le va a dar el resultado de lo que ellos son. Entonces, dentro de la edad, nosotros alcanzamos madurez dentro de lo que es 2 aspectos. Jesús decía que crecía en sabiduría, estatura y gracia, para con Dios y para con los hombres. A veces para nosotros, para con los hombres somos maduros, pero no para con Dios. Porque cada vez que hablamos asunto de adulto, creemos que tenemos madurez. En la niñez, hablar cosas de gente adulto no es madurez. Usted está fuera de edad. Que son cosas diferentes. Entonces, como niña, en la etapa que está, tú vas siendo expuesta a la verdad. Y la medida que tú vas avanzando en ella, vas entendiendo esa verdad, tú la vas incorporando en ti y eso va a producir en ti un fruto conforme al diseño que ese mismo tiene. No algo que podemos definirlo de manera escrita. Mira, hoy tú eres una morenita, mañana va a ser más morenita cuando sea madura. No, sino que la misma madurez va produciendo el cambio en ti, en la forma que hablas, en la forma que te conformas y en la forma que entiendes lo que son las cosas eternas conforme a la verdad. Es muy difícil responder esa pregunta porque no tiene naturaleza de niño, aunque sea un niño que la diga. Catherine, ¿tú recuerdas cuando hablábamos de la oruga? Que la oruga, cuando se transforma y se convierte en una mariposa, ya no hay forma de volver atrás. Tú, como niña, que has nacido de nuevo en el Señor, ya tú eres una mariposa. Y esa mariposa va creciendo, sus alas se van fortaleciendo. Va yendo a diferentes flores, va buscando, va comiendo, va conociendo diferentes lugares. Tú como hija de Dios, esto tú lo replicas en tu vida, que tú vas a controlar, de no decirle a una gente, mira, tú sabes lo que tú sabes. Tú te vas a controlar un poquito más, vas a motivar a tu mamá y le vas a decir, mami, nosotros tenemos que congregarnos porque es necesario, porque somos iglesia, todas esas cosas que tú vas captando, excúsenme, todas esas informaciones que tú vas captando, tú las vas asumiendo como tuyas. Tú eres sal y luz.
Tú eres sal y luz porque entendiste que este es tu hogar, porque esta es tu familia, y así tú vas creciendo y vas madurando. Conforme a todo lo que tú escuches, lo vas utilizando. Bueno, Emma preguntó aquí, ¿en qué contexto es el temor? Entonces, Emma, tú no puedes ser más hija de tu papá. ¿En qué contexto es el temor? El temor son aquellas informaciones. Comadre, mire, si usted me hizo la pregunta, atienda. El contexto son estas limitantes que ponemos en nuestras mentes. Por ejemplo, cuando tú te vas a dormir y dices, no quiero dormir porque siento que hay algo raro moviéndose. Tu mente está creando una idea, pero en realidad simplemente es el viento que se está movilizando. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y esto ya para los adultos. La religiosidad ha inhibido la operatividad de la gracia, donde nosotros ponemos a Dios como aquel que coloca juicio, nos destruye y nos desbarata. Y mientras más en el suelo nos ve, más justicioso es Dios. Pero esto es una limitación de temor que nos hemos creado, donde el amor del Padre nos restaura, nos restituye, nos corrige, nos perdona, nos condiciona y nos hace hijos. Yo sé que la hora ya está tarde, pero nosotros no debemos de operar por el temor, porque el temor es como una nube, como una limitante que nosotros mismos nos imponemos. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, el caminar a la madurez nos permite conocer del amor del Padre. Y esto nos da autoridad para operar conforme al Hijo y no como un huérfano. Yo quiero no pasar por alto algo de lo que Wellington escribió, que Osvaldo leyó, sobre el maduro identifica el alimento que le conviene, el alimento. Como hemos hablado en otras ocasiones, el alimento con lo que uno ve, con lo que uno come, lo que uno ve, lo que uno oye, a ese alimento nos referimos. Entonces nosotros como maduros debemos identificar ese alimento y tener hambre por ese alimento. Hambre, que si usted tiene su radio, usted sepa qué es lo que usted va a alimentar. Usted tiene su teléfono, usted sabe qué es lo que usted va a ver, qué es lo que va a escuchar. Identifiquemos el alimento y desde ahí, comiendo buen alimento, entonces vamos a madurar. Miren, si alguien tiene más preguntas, el trimestre que viene lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer la pregunta a comienzo de trimestre, para durante todo el trimestre a través de las prédicas ir respondiéndola, porque vemos que son importantes, y si podemos identificar las necesidades, podemos asignarnos a través de las prédicas. Así que lo mejor de todo de esto, saben que usted se vaya con un buen diagnóstico. Y el diagnóstico no es que usted sepa que es un niño y que es un maduro. El mejor diagnóstico es que usted sepa que usted. Usted tiene dificultad para que con el alimento lo obliguen para que coma. A usted constantemente se congrega, no me congrego. Usted no se disipula, usted es que está fuñéndolo para los devocionales. ¿Por qué quise con lo práctico? La mejor forma de ser usted un niño es a usted que fuñirlo para que coma. ¿Usted siente que lo fuñen para que coma? El niño le pone la comida y llega tarde a comérsela. Es el que llega tarde a congregarse, no le importa. Así que decida que usted. Así que, Señor, gracias, porque tu verdad nos desnuda y pone en evidencia las carencias que portamos. Permite que por medio de la palabra podamos transicionar hacia la verdad, para que podamos ser más precisos en aquellas cosas que debemos de hacer. Padre, gracias por todo lo que en esta noche hemos aprendido. Permite que nosotros podamos colocar cada cosa en su lugar, para que ésta puedan encontrar la cabida, para que pueda ser transformado nuestro ser. Padre, mira que nos vamos, permite que sin importar el destino podamos llegar bien. En el nombre de Cristo, amén.